El tratamiento entonces es objetivo 1, disminuir el LDL. Objetivo 2, mejorar el síndrome metabólico. Entendemos el síndrome metabólico como la obesidad central, la hipertensión, la diabetes, HDL bajo o triglicéridos altos. ¿Y cuáles son las acciones? Cambios en el estilo de vida, mejorar la alimentación, los ejercicios y la terapia farmacológica. La disminución de LDL, entonces, nuevamente para recordar, todos los pacientes que tienen un riesgo de enfermedad coronaria, o sea, que ya han tenido un evento coronario o un equivalente, ¿a quiénes llamamos equivalente? A la diabetes, principalmente, al aneurisma de aorta abdominal o a la enfermedad coronaria periférica, arterial periférica. Cualquiera de estas situaciones, el paciente debe tener su LDL menos de 100. Si está más de 100, hay que hacer cambios en el estilo de vida. Pero si está más de 130, además del cambio en el estilo de vida, hay que dar tratamiento farmacológico. En los pacientes que no han tenido un evento cardiovascular, no tienen diabetes, ¿no? Ninguna de estas enfermedades, solamente tienen 2 o más factores de riesgo, o sea, la edad, la hipertensión, el tabaquismo, el antecedente familiar que hemos mencionado, el objetivo del LDL es menos de 130. Si está más de 130, cambios en el estilo de vida. Se debe iniciar tratamiento farmacológico si cuando le calcula el riesgo por las tablas, ¿no?, está entre 10 a 20% más de 130, y si está menos de 10%, el LDL más de 160, hay que dar tratamiento farmacológico. Y si solamente tiene 0 o un factor de riesgo, el objetivo del LDL es 160. Es un paciente joven, no tiene hipertensión, no tiene tabaquismo, no tiene antecedentes familiares, su HDL está alto, no me hago problema, su LDL 140, 130 está bien, lo dejo ahí. Pero si está más de 160, cambios en el estilo de vida, y si está más de 190, tratamiento farmacológico. O sea, no a todos hay que darle tratamiento, ¿no? No porque es 100 el objetivo inicial, a todo el mundo hay que darle tratamiento, dependiendo del paciente. ¿Cuál es la dieta? Ya todos sabemos, ¿no? Disminuir la ingesta de colesterol. Las grasas saturadas, menos del 7% total de calorías, es decir, las grasas trans, ¿no? Las frituras, las comidas envasadas, etc. El colesterol en la dieta debe ser menos de 200 miligramos por día. Además, para disminuir el LDL se recomienda utilizar las fibras, ¿no? Las plantas con estanol, esteroles, o sea, los vegetales verdes. Reducción de peso, eso es básico, ¿no? Al paciente le dices que baje de peso y cree que le vas a volver caquético, desnutrido, pero eso es básico. Aumentar la actividad física. La dieta debe tener todo este contenido, ¿no? Las grasas saturadas, las poliinsaturadas, ¿no?, deben estar bajas, las grasas monosaturadas, los carbohidratos, 50-60% del total de calorías, la fibra, proteínas, etcétera. Todo debe estar bien diferenciado en el tratamiento dietético. El tratamiento farmacológico. Tenemos a estos tipos de fármacos, ¿no? Para tratar la hipercolesterolemia, es decir, LDL, podemos utilizar las estatinas como fármaco de elección. Las estatinas también podemos utilizarlas asociadas a ezetimibe o secuestradores de ácidos biliares que son menos efectivos. Pero en general, para bajar el LDL, actualmente las estatinas. Para el tratamiento de la hipertrigliceridemia de elección son los fibratos. Cuando tenemos una dislipidemia mixta, es decir, aumento de colesterol y triglicéridos, como elección utilizamos las estatinas. Pero si los triglicéridos están más de 500, se utilizan primero los fibratos y después podemos utilizar las estatinas. Y cuando hay una disminución del HDL, ¿no?, para aumentar el HDL se utiliza el ácido nicotínico. Entonces, cuando los triglicéridos están por encima de 500, siempre hay que dar prioridad. Es la única situación que voy a dar prioridad a los triglicéridos. Cuando estos están menos de 500, mi primer objetivo es bajar el LDL. ¿Por qué tengo que bajar los triglicéridos menos de 500? Porque con este valor hay alto riesgo de producir una pancreatitis aguda. Entonces,
hay que tratar de inmediato esos triglicéridos. La dieta debe ser una dieta muy baja en grasas y se necesitan utilizar fármacos para disminuir los triglicéridos, ¿no? Principalmente los fibratos. Solamente hay que reducir triglicéridos en esta situación antes de reducir LDL. Las familias entonces de los fármacos hipolipemiantes tenemos a los inhibidores de la HMG-CoA reductasa o estatinas, ¿no? Más fácil para que recuerden son las estatinas. Las estatinas reducen LDL entre el 18 a 55%, también triglicéridos, pueden aumentar también HDL, pero principalmente las estatinas reducen LDL. Los efectos secundarios más importantes son la miopatía. La miopatía, que es dolor muscular, puede terminar incluso en rhabdomiólisis en algunos pacientes, sobre todo cuando se asocian a fibratos. Hay que tener mucho cuidado a asociar estatinas, ¿no?, con un fibrato. Y el otro es aumento de las enzimas hepáticas. Entonces, cada vez que administramos una estatina, inmediatamente debemos ver cómo están las enzimas hepáticas, ¿no? Y evaluar cada 3 meses más o menos si aumentan o no las enzimas hepáticas. Porque hay pacientes, por ejemplo, esas dislipidemias familiares heterocigóticas, ¿no?, del grupo 2A, 2B que hemos mencionado, que utilizan estatinas de por vida, porque nunca se les va a bajar su colesterol. Entonces, hay que monitorizar siempre enzimas hepáticas. Están contraindicados, ¿no?, en forma absoluta en enfermedades hepáticas y cuando se asocia a ciertas drogas. Por ejemplo, tiene una contraindicación relativa a los fibratos y también al uso de warfarina. Las estatinas, aparte de disminuir potentemente el LDL, tienen otras funciones, ¿no? Las funciones pleiotrópicas. Se ha visto que las estatinas per se reducen los eventos coronarios independiente de reducir el nivel de LDL. Hay estudios que han demostrado en pacientes con LDL normal, se les ha administrado estatinas y sus eventos coronarios han disminuido. Reducen la mortalidad por enfermedad coronaria, reducen los procedimientos coronarios, obviamente, ¿no?, mejoran la circulación coronaria, disminuyen la falla cardíaca y reducen en general la mortalidad. Dentro de las estatinas que tenemos, ¿no?, descritas son la lovastatina, pravastatina, simvastatina, atorvastatina, rosuvastatina y pitavastatina. De todas estas, la lovastatina y pravastatina tienen menor efecto, ya no se utilizan, ¿no?, porque son poco potentes. La simvastatina, atorvastatina y rosuvastatina son las más potentes. Y la pitavastatina solamente hay en Japón, en México, y también es más o menos potente. Aquí hay un estudio que ha demostrado que el uso de simvastatina, por ejemplo, que es potente, al reducir los niveles de LDL, también reduce los eventos coronarios. Y cuanto más bajo, mejor, ¿no? Cuanto más bajo el LDL, menor evento coronario. Aquí podemos ver las principales estatinas, por ejemplo, la simvastatina, la atorvastatina y la rosuvastatina, ¿no? Miren cómo la simvastatina disminuye hasta el 46%, la atorvastatina 51% y la rosuvastatina 55% de LDL, que es el principal objetivo. Entonces, todas estas es mejor utilizar. Actualmente los estudios más grandes de más largo tiempo se han hecho con atorvastatina. Todavía la utilizamos como elección en pacientes con LDL alto. La rosuvastatina está demostrando cada vez con mayor fuerza que es más potente que atorvastatina. Todavía es un poquito más costosa. La diferencia no es mucha, ¿no?, pero podemos tener las dos alternativas. Y la simvastatina, que todavía se utiliza también porque tiene alta posibilidad de reducir LDL. No solamente reducen LDL, ¿no?, también reducen el colesterol total, aumentan el HDL y disminuyen triglicéridos. Claro, en menores porcentajes, pero tienen una función sobre esos lípidos. Otra familia son los secuestradores de ácidos biliares. Estos fármacos también reducen el LDL, principalmente hasta el 30%, ¿no?, pero pueden incrementar triglicéridos, ese es su gran problema. Además, tienen muchos efectos colaterales, sobre todo a nivel gastrointestinal. Pueden producir constipación y disminuir la absorción de otras drogas,
¿no? Entonces, por eso están contraindicados cuando hay aumento de triglicéridos. Obviamente, al bajar el LDL va a disminuir eventos coronarios, reduce la mortalidad, pero no son tan potentes como las estatinas. Por eso que en nuestro país no se utilizan, y en muchos países no se utilizan estos fármacos. El ácido nicotínico también disminuye el LDL, disminuye triglicéridos, pero es el más potente en aumentar HDL. El HDL se aumenta hasta en el 35%. El problema del ácido nicotínico también son sus efectos colaterales. Sus efectos son muy intensos, muy fastidiosos. Entonces, no se utilizan tampoco en nuestro país porque da mucho efecto colateral. También reducen los eventos coronarios. La otra familia son los fibratos. Los fibratos son los fármacos de elección en las hipertrigliceridemias. Entonces son los que van a disminuir triglicéridos con mayor potencia, hasta en el 50% de los valores de triglicéridos. Pueden disminuir LDL, pueden aumentar HDL. Los efectos colaterales son casi igual que las estatinas, producen miopatía, cálculos biliares y también aumento de las enzimas hepáticas. Justamente por la miopatía, como les había mencionado, que puede terminar en rhabdomiolisis, no se debe administrar junto a estatinas. O administro fibratos para bajar triglicéridos o administro estatinas. Están contraindicados en la enfermedad renal o hepática. También reducen la progresión de enfermedades coronarias, reducen los eventos coronarios mayores. Tenemos al gemfibrosilo, al fenofibrato y al ciprofibrato. Ya no existe el clofibrato. Entonces, de todos estos, el único que se puede asociar a estatinas es el fenofibrato, porque es el único que no se metaboliza por la vía del P450. Entonces, si tengo un LDL muy alto y también triglicéridos altos, si quiero utilizar los dos fármacos, puedo utilizar una estatina asociada a fenofibrato. Es mejor no asociar estatina a gemfibrosilo por el riesgo de rhabdomiolisis. Y finalmente tenemos al ezetimibe. Este es un fármaco que inhibe selectivamente la absorción de colesterol y fitoesteroles a nivel de la mucosa intestinal, o sea, solamente tiene acción intestinal. Esto hace que se regule, ¿no?, la enzima que interviene en el metabolismo del colesterol para su eliminación. Asociado a las estatinas, disminuye hasta el 53% de LDL. Entonces, actualmente existen tabletas que tienen en la misma tableta una estatina más ezetimibe, ¿no? Hay simvastatina más ezetimibe, atorvastatina más ezetimibe. Los beneficios es que es una sola dosis por día, no empeora la hipertrigliceridemia y sus efectos colaterales son similares al placebo. Y esa es la ventaja de utilizarla asociado a estatinas. Entonces, también se utilizan para disminuir el LDL, pero asociados a estatinas solos no han demostrado efecto. Están indicados en hipercolesterolemia primaria o familiar. Sus efectos colaterales son mínimos y asociados a estatinas, sí, pues no, se presentan los efectos colaterales propios de las estatinas. En conclusión, cuando queremos tratar dislipidemias, para bajar LDL, estatinas. Para bajar triglicéridos, fibratos. No asociar fibratos con estatinas, excepto fenofibrato. Y los efectos colaterales siempre hay que tenerlos en cuenta. ¿Cuál de las siguientes alteraciones no es un criterio para el diagnóstico de síndrome metabólico? Entonces, el síndrome metabólico se caracteriza por obesidad central, aumento de triglicéridos, aumento de presión arterial o hipertensión, aumento de glucosa o diabetes y disminución de HDL. En el diagnóstico del síndrome metabólico no se incluyen los niveles de LDL. ¿Cuál de las siguientes sustancias produce mayor elevación de las lipoproteínas de alta densidad? ¿Cuál se utiliza para aumentar el HDL? Ácido nicotínico, así es.
En el Perú no hay ácido nicotínico, entonces de las que tenemos, los fibratos también pueden aumentar al HDL, pero es más potente el ácido nicotínico. En un paciente con hiperlipemia, la asociación de lovastatina y gemfibrosilo presenta un riesgo elevado de rhabdomiolisis. ¿Cuál de los hallazgos descritos no acompaña la dislipidemia del diabético? En el paciente diabético, los niveles de LDL colesterol en el rango normal, esto está mal, esta respuesta está mal. La respuesta es la A. Todo lo demás es cierto. En un paciente hipercolesterolémico que ha sufrido un infarto agudo de miocardio, el objetivo a conseguir entre los siguientes es mantener el colesterol menos de LDL menos de 100. Son causa de hipertrigliceridemia todos los factores siguientes excepto ¿cuál no aumenta los triglicéridos? Tabaquismo, así es, alcohol, diabetes, obesidad y embarazo y aumento de triglicéridos. Es falso respecto a los kilomicrones. Son de origen intestinal. Eso es verdadero. Transportan los lípidos desde los intestinos hacia el hígado. Verdadero. Transportan triglicéridos y colesterol indistintamente. Transportan principalmente triglicéridos. Todas son falsas. La falsa es la C, porque transportan principalmente triglicéridos. Paciente varón de 32 años, sin antecedentes familiares de importancia. No fuma, no enfermedades crónicas. Debe tener como valor normal máximo de LDL 160, ¿no? No tiene factores de riesgo, es joven. Entonces, normal su LDL puede ser 160. El tratamiento en un paciente varón con diabetes mellitus tipo 2, con niveles de triglicéridos mayor a 500 es... El tratamiento de elección en triglicéridos mayor de 500 siempre son los fibratos, ¿no? En este caso tenemos al fenofibrato. La enfermedad más común en endocrinología es la diabetes mellitus. Más o menos el 80% de la consulta está dada en función a la diabetes. Se define a esta patología como un grupo de enfermedades metabólicas caracterizadas por hiperglicemia, que va a producir enfermedad crónica microvascular o macrovascular. Actualmente, a nivel mundial existe una epidemia de esta enfermedad porque cada día van aumentando los casos. A nivel mundial, más o menos, para el año 2011, se ha visto que el 5.8% de la población tiene diabetes. En nuestro país, el 6.5% de la población tiene diabetes y en Lima el 7.8%. Para el año 2011, 366 millones de personas a nivel mundial tenían diabetes. Se calcula que para el año 2030 más o menos van a ser el doble, de las cuales 80% viven en países subdesarrollados. La edad promedio de presentación está entre los 40 y 59 años y se calcula que más o menos 183 millones de personas con diabetes no están diagnosticados, o sea, casi la mitad de los que están diagnosticados. También se ha visto que la diabetes causó 4.6 millones de muertes el año 2011 a nivel mundial
y generó más o menos un gasto de 465 billones de dólares el año 2011. Además, aproximadamente 78.000 niños son diagnosticados cada año con diabetes tipo 1. Para hacer el diagnóstico de la diabetes, tenemos que utilizar los exámenes de glicemia y de hemoglobina glicosilada. Utilizamos la glicemia basal, o sea, en ayunas, la glicemia postprandial, o sea, 2 horas después de la sobrecarga oral de glucosa, administrando 75 gramos vía oral, o la glicemia al azar y la hemoglobina glicosilada. Este parámetro nos indica el promedio de la glucosa de los 3 últimos meses. Los valores normales de glicemia en ayunas son de 70 a 100, ya no son de 70 a 110. Desde el año 2004 ya se manejan estas cifras. La glicemia a las 2 horas después de una sobrecarga oral de glucosa o a las 2 horas de haber ingerido un alimento debe ser menos de 140. La glicemia al azar, es decir, a cualquier hora del día, también debe ser menos de 140. Y la hemoglobina glicosilada menos de 5.7%. Existe una situación o una entidad previa a la diabetes que se conoce con el nombre de prediabetes o riesgo incrementado de diabetes. Esta situación va a incluir a la intolerancia a la glucosa o a los carbohidratos, que va a estar definida básicamente por el aumento de la glucosa postprandial entre 140 y 199. La glicemia alterada en ayunas se define cuando la glicemia basal está más de 100 o menos de 126. Y también prediabetes incluye a la hemoglobina glicosilada entre 5.7 a 6.4. Y se define diabetes cuando la glicemia basal está más de 126, la glicemia postprandial o después de la sobrecarga oral a las 2 horas más de 200, o cuando la glicemia al azar está más de 200 asociado a síntomas, poliuria, polidipsia, baja de peso, o la hemoglobina glicosilada mayor a 6.5. De estos parámetros se recomienda repetir 2 veces, ¿no? Por ejemplo, si la glicemia en ayuna está más de 126, se recomienda hacer una glicemia postprandial o una hemoglobina glicosilada. Entonces, cualquiera de estos 3, basal, postprandial o glicosilada, hay que repetirla 2 veces. No importa si son 2 basales, 2 postprandiales o una basal y una postprandial o glicosilada, lo importante es que sean 2. En esta situación, cuando la glicemia está más de 200 y tiene síntomas, es criterio único. Ustedes están en la emergencia, viene un paciente con 500 de glucosa, deshidratado, etcétera, no necesito confirmar. Si le hago la prueba, le voy a llevar a 1000. Entonces, suficiente con ese criterio para hacer el diagnóstico. La diabetes mellitus ha sido clasificada en 4 tipos. La diabetes tipo 1, que puede ser autoinmune o idiopática. La diabetes tipo 2 o dada por la insulinoresistencia. La diabetes secundaria a otras causas específicas, como defectos genéticos de la función de la célula beta, defectos genéticos en la acción de la insulina, alteraciones del páncreas exocrino, endocrinopatías, inducido por drogas, infecciones y síndromes genéticos. Este es el tercer grupo. Y el cuarto grupo es la diabetes gestacional. Entre los defectos genéticos de la función de la célula beta, tenemos alteraciones a nivel de los cromosomas que van a disminuir la función de la célula beta, ¿no? Dentro de estas tenemos a las diferentes variedades de la diabetes tipo MODY. La diabetes tipo MODY viene de las siglas Maturity Onset Diabetes Young, o sea, diabetes en el joven. Además, los defectos genéticos en la acción de la insulina, tenemos la resistencia a insulina tipo A, que es una alteración genética que va a ser un tipo de insulinoresistencia caracterizada por acantosis nígricas, que se da en pacientes mujeres jóvenes con ciertas características fenotípicas, ¿no? Otras causas menos frecuentes, el leprechaunismo, síndrome de Rawson-Mendenhall o diabetes lipotrófica. Luego tenemos como diabetes secundaria cualquier enfermedad del páncreas exocrino.
la pancreatitis, traumas o una pancreatectomía, neoplasias, fibrosis quística, hemocromatosis, etcétera, ¿no? Todas estas enfermedades del páncreas exocrino, al alterar la función de todo el páncreas, también van a alterar la función de las células beta. Las enfermedades endocrinológicas que producen un aumento de las hormonas contrarreguladoras que son hiperglicemiantes, ¿no? En la acromegalia aumenta la hormona de crecimiento, en el Cushing aumenta el cortisol, en el glucagonoma aumenta el glucagón, en el feocromocitoma aumentan las catecolaminas, en el hipertiroidismo las hormonas tiroideas, en el somatostatinoma la somatostatina y en el aldosteronoma la aldosterona. Entonces, en cualquiera de estas situaciones, todas estas hormonas aumentadas van a bloquear la función de la insulina y van a producir diabetes. En la mayoría de casos, si soluciona el problema de fondo, la diabetes se controla, no persiste para siempre. Igualmente sucede con estos fármacos, ¿no? La mayoría de estos fármacos producen también hiperglicemia mientras se utilizan. Dentro de estos fármacos, el más potente para producir hiperglicemia son los glucocorticoides, sobre todo cuando utilizamos a dosis altas, ¿no? Pacientes con lupus, artritis, asma, utilizamos dosis tan altas que podemos producir hiperglicemia. La hiperglicemia o la diabetes que se produce es transitoria. Una vez que dejo de utilizar el fármaco, entonces la diabetes también se controla sola. Algunas infecciones como rubela congénita, citomegalovirus pueden condicionar diabetes. Formas no comunes de diabetes inmunológica que son poco frecuentes, ¿no? Son síndromes también genéticos. Y hay la asociación de estos síndromes genéticos con la diabetes. En todos estos síndromes hay una mayor incidencia de diabetes sin conocer la causa exacta. Dentro de la diabetes tipo 1 tenemos a la autoinmune o a la idiopática. La autoinmune se presenta en el 5 a 10% de los casos de diabetes y se caracteriza porque hay una destrucción autoinmune de las células beta del páncreas. En este caso vamos a determinar los anticuerpos que son los ICAS, IAS o los anti-GAT. Estos anticuerpos están presentes en la mayoría de pacientes y la diabetes tipo 1 muchas veces se presenta con cetoacidosis como primer manifestación de la enfermedad. Generalmente la diabetes tipo 1 se presenta en niños y adolescentes, pero puede ocurrir a cualquier edad. Antiguamente se decía que la diabetes tipo 1 es exclusiva de los niños y la diabetes tipo 2 exclusiva de los adultos. Eso es falso. Se puede presentar a cualquier edad. Está asociado al sistema de histocompatibilidad, la destrucción autoinmune de las células beta, tiene predisposición genética y también está relacionado con factores ambientales. Pueden haber virus, algunos tipos de alimentos, por ejemplo, se ha visto que la leche materna es un factor predisponente a la diabetes tipo 1, ¿no? En relación a los que toman leche de fórmulas. Obviamente esto no va a contraindicar la lactancia materna, ¿no? Pero los niños que tienen más diabetes tipo 1 es porque han lactado. Los niveles del péptido C están bajos o indetectables. El péptido C es una molécula que se va a producir junto con la insulina. No hay insulina, no hay péptido C. Los pacientes raramente son obesos, generalmente son pacientes delgados y tienen predisposición a otras enfermedades autoinmunes. Como también hay anticuerpos de esta enfermedad, también se presentan otro tipo de enfermedades autoinmunes. ¿Cuál es la evolución, la historia natural de la diabetes tipo 1? Existe también una etapa de prediabetes. Esta etapa de prediabetes se caracteriza primero porque existe una interacción entre los mecanismos susceptibles y los genes, ¿no? Los genes protectores. Esto hace que exista una disregulación en el sistema inmune y esto inicialmente, ¿no? De acuerdo a los factores ambientales, puede producirse una insulitis, ¿no? Una inflamación de las células beta. Si esto se asocia a la presencia de los anticuerpos, ¿no? Los IA, los GAT, los ICA, estos anticuerpos van a hacer una destrucción de las células beta y van a producir la pérdida de la producción de insulina. Inicialmente va a haber una intolerancia a la glucosa, que es un periodo corto, algunos lo conocen como la fase de la luna de miel en la diabetes tipo 1, que dura menos de un año.
Y como se sigue perdiendo la masa de células beta, entonces se va a presentar la diabetes. También tenemos la diabetes tipo 1 idiopática, ¿no? Que solamente se da en el 10% de los casos de diabetes tipo 1. Los pacientes también tienen disminución de la cantidad de la insulina y tendencia a la cetoacidosis, pero sin evidencia de autoinmunidad, es decir, no hay anticuerpos. Los pacientes suelen ser africanos o asiáticos, no están asociados al sistema de histocompatibilidad y también van a requerir insulina en forma permanente. La diabetes tipo 2 es la principal causa de diabetes, ¿no? A nivel mundial. Más o menos entre el 90 al 95% de los casos de diabetes son causados por la diabetes tipo 2. Esta es una enfermedad heterogénea, multifactorial y está asociado a gran predisposición genética. Lo que sucede en la diabetes tipo 2 principalmente son estos dos factores etiológicos. Hay una gran resistencia a la insulina y una disfunción de la célula beta. La resistencia a la insulina se caracteriza porque los receptores de insulina no responden adecuadamente a la insulina y por lo tanto no ingresan la glucosa dentro de la célula. Eso es lo que se denomina la resistencia a la insulina. Esta resistencia a la insulina condiciona disfunción de la célula beta y esta es una enfermedad progresiva porque hay mayor resistencia, mayor disfunción de célula beta. Las características de la diabetes tipo 2, la mayoría son obesos y esta obesidad es la causante de la insulinoresistencia. Generalmente no ocurre cetoacidosis. Frecuentemente esa diabetes no es diagnosticada, ¿no? Porque más o menos 5 a 10 años la hiperglicemia se desarrolla en forma gradual sin los síntomas clásicos. Empieza siempre con una prediabetes. La prediabetes está incluida en el síndrome metabólico, ¿no? El síndrome metabólico se define como la asociación de estas entidades. La presencia de obesidad abdominal, ¿no? Con un perímetro de cintura en varones más de 90 y en mujeres más de 80. Luego, esto está acompañado al aumento de triglicéridos más de 150, colesterol HDL menos de 40 en varones, menos de 50 en mujeres, presión arterial más de 130/85 o que sea ya un paciente hipertenso en tratamiento y la glucosa en ayunas más de 100 o que sea un paciente diabético en tratamiento. En la diabetes tipo 2 existen múltiples alteraciones a nivel de diferentes órganos que van a condicionar la hiperglicemia. Lo primero que se va a producir en un paciente diabético tipo 2, debido a la obesidad abdominal, ¿no? Hay gran cantidad de tejido graso que va a producir un aumento de la lipólisis y va a liberar ácidos grasos libres hacia la circulación. Este aumento de ácidos grasos libres va a producir un bloqueo en los receptores, va a producir insulinoresistencia. Esta insulinoresistencia va a generar hiperglicemia. Además, a nivel hipotalámico se va a ver que el centro de la saciedad a nivel, en el hipotálamo va a estar bloqueado. Existe una enzima que es la leptina. Esa enzima tiene la capacidad de bloquear el apetito. Es una persona normal, comienza a comer y cuando ya el estómago está lleno, se aumenta la enzima y el apetito se bloquea, ¿no? En los pacientes con diabetes, esta enzima, la leptina, está disminuida y también están disminuidos los receptores, o sea, hay una resistencia a la leptina. Por eso que el paciente diabético suele comer más de lo normal y no se llena, o sigue comiendo. También existe una alteración a nivel muscular. Existe una disminución en la captación de la glucosa, es decir, hay una resistencia de la insulina a nivel muscular. A nivel renal, la reabsorción de la glucosa está incrementada. Normalmente, cuando la glucosa en sangre está alta, también se filtra a nivel de los glomérulos. Se supone que esa glucosa filtrada debería eliminarse con la orina, pero en la diabetes tipo 2, por un mecanismo de compensación, se abren unos canales, que son los canales de SGLT2, que absorben sodio y glucosa. Entonces absorben sodio y glucosa desde la orina nuevamente a la sangre y esto condiciona mayor hiperglicemia. A nivel hepático, en la diabetes tipo 2, existe un aumento en la producción de glucosa hepática debido al aumento de las hormonas contrarreguladoras.
el glucagón, la hormona de crecimiento, el cortisol, estimulan al hígado para mayor producción de glucosa endógena. Además, las células alfa del páncreas están aumentadas y producen mayor cantidad de glucagón. Sabemos que el glucagón es hiperglicemiante. La secreción de la insulina está disminuida, ¿no? Las células beta producen menos cantidad de insulina. Y finalmente existe un efecto incretina disminuido. Este efecto incretina se caracteriza porque hay dos hormonas que son el GLP-1 y el GIP, que normalmente se producen en el intestino en presencia de alimentos y tienen la función de estimular a la secreción de insulina por el páncreas. Estas incretinas están disminuidas en la diabetes, por lo tanto no estimulan al páncreas para la secreción de insulina. Entonces en la diabetes tipo 2 vemos que existen muchos órganos que van a condicionar la hiperglicemia. La progresión natural de la diabetes tipo 2 se va a dar más o menos en un lapso entre 10 a 5 años antes del diagnóstico. En este periodo previo, llamado de prediabetes, ¿no? El principal factor precipitante es la obesidad central. Esta obesidad central va a condicionar a que exista una función inadecuada de las células beta. Las células beta empiezan a producir mayor cantidad de insulina debido a la resistencia a la insulina. Como hay resistencia a la insulina, entonces el páncreas trata de producir más insulina para tratar de vencer esta resistencia. Entonces, al producir más insulina, inicialmente, ¿no?, la demanda de la insulina va a estar aumentada y cada vez se va a requerir más insulina para controlar los niveles de glucosa. Este exceso de insulina mantiene los niveles de glucosa dentro de valores normales, pero transcurrido el tiempo ya no controla adecuadamente la glucosa postprandial. Entonces, si le hacemos la prueba de tolerancia oral, vamos a encontrarla alterada. Es lo que se llama intolerancia a los carbohidratos. No va a estar por encima de 140. Cuando continúa el problema, hay mayor demanda de insulina, entonces llega un pico donde los niveles de insulina producidos por el páncreas comienzan a disminuir, porque las células beta comienzan a agotarse, aumenta la apoptosis de la célula beta, entonces los niveles de insulina comienzan a disminuir. Al disminuir los niveles de insulina producidos por el páncreas, inmediatamente comienza a aumentar la glucosa en ayunas y la glucosa postprandial. Es en ese momento que se hace el diagnóstico de la diabetes, ¿no? Ya se le encuentra niveles altos de glucosa basal y postprandial. Avanza la enfermedad y siguen disminuyendo los niveles de insulina, pero aumenta la demanda de insulina, ¿no? Este aumento de la demanda de insulina y la disminución de su cantidad va a favorecer a mayor aumento de los niveles de glucosa. Todo esto va a condicionar en el tiempo las alteraciones macrovasculares y microvasculares. Se ha demostrado que las alteraciones macrovasculares se presentan incluso hasta 10 años antes del diagnóstico de la diabetes. El paciente puede debutar con un infarto a miocardio, un accidente cerebrovascular, ¿no?, y con una diabetes muy descompensada.